A ti, que descubres universos dentro de tu territorio y llenas tu vida de poder. El deseo de más ata tu cordura a la ceguera de las poblaciones. Ya no deseas transformar, ni siquiera aportar con tu sabiduría a ese pequeño cambio que puedes ejercer dentro de tu cargo. Ahora nadie tiene esperanza, aunque los dioses políticos se siguen atando a sus seguidores para seguir lucrando sus propias vidas. Bienvenidos a este nuevo viaje que desde Nintius he traído para ustedes. Se acerca un proceso electoral en Colombia donde las fórmulas, de las cuales luego hablaremos, se repiten. Lo más importante es esa necesidad de cada uno de nosotros por dejar a un lado esas glorificaciones que presentamos frente a uno u otro candidato y comenzar a pensar en sus habilidades e ideas que nos saquen del estancado país en el que nos encontramos. Antes de adentrarnos en el camino de las elecciones 2022 y las fórmulas que mencionaba anteriormente, debemos generar una advertencia para lo que se viene. Cada uno de los que hoy me escuchan y pueden votar están fuertemente aferrados a un candidato, o si no lo están, es porque aún su decisión está dependiendo de algo para tomar un camino ideológico, y ese algo es el candidato y su poder de convencer, mas no su poder estratégico para impulsar sus ideales a acciones que beneficien el país. Es justamente estas dos caras de la misma moneda lo que nos hace decidir o realmente tomar un mal camino. La única solución es pensar en colectivo. No es lo que a mí me beneficia, sino lo que a otros les beneficia de mi candidato a elegir. La decisión, aunque parezca fácil, tomada por este camino se complica realmente. El motivo es sencillo. Nunca hemos pensado como colectivo, como sociedad constructora de territorio, sino que pensamos individualmente, esperando un beneficio personal, mas no uno general. Además, la ruta común de analizar cada uno de los candidatos en todas sus dimensiones, al menos en este país, no existen. No sabemos quiénes son, qué estudios tienen realmente, qué errores cometieron en sus respectivas administraciones pasadas, si ya tuvieron alguna administración, y nos cegamos plenamente a su discurso y la capacidad de control que tienen sobre nuestros pensamientos. Ese control parte de las comunicaciones, de la publicidad, de generar conflictos para resucitar el ideal de Salvador. Todo esto me pone a pensar realmente quién es el mejor para administrar los recursos públicos. No hay mejor fórmula que adentrarse en un proceso de investigación arduo sobre cada candidato, analizar discursos anteriores y actuales y observar cómo ciertas perspectivas cambian. Claro, de la misma forma en la que cambian los sistemas sociales, pero realmente es útil para definir la posición ideológica de todos los candidatos con la pregunta de ¿mantienen su ideología pasada o la transformaron para adecuarla a un discurso actual, el cual se aferra a otros intereses, posiblemente individuales, para alcanzar un poder el cual siempre han deseado? Ahora bien, ya que se encuentran advertidos y se les dieron los mecanismos para lograr definir un candidato correcto para dirigir al país con un camino deseado, debemos hablar de esas fórmulas en las cuales no debemos caer y de las cuales, planteando una conciencia crítica, nos podemos basar para escoger un candidato a votar. Debemos tener presente que estas fórmulas son utilizadas en todos los niveles de poder político y público que se realizan por voto popular y democrático, que claro, deja de ser democrático cuando se usan estas cartas que les voy a mencionar. La primera,
Compra de votos. Es un asunto que ya suele ser muy común, pero es el primer escalón que todo candidato realiza para demostrar varias cosas. La primera, que su ética política es retorcida, lo que nos induce a una mala imagen de su administración como posible presidente, senador, gobernador, alcalde, asambleísta, concejal, etc. La compra de votos resulta llamativa desde mi perspectiva, pues puede ser por regalo, como un tamal, cemento, ladrillos, mercado, dinero, donde son materiales de ayuda finita, o sea, son cosas que tienen fin a corto plazo y que realmente no ayuda a potenciar esa mejora que se desea. Bien, la otra forma es con favores. Te brindo esto y yo recibo un voto. Esta forma de comprar un voto es inclusive de las más oscuras, porque continúa alimentando el pensamiento individualista que debemos olvidar para alcanzar una política justa en todos sus ámbitos. Abro en este punto un paréntesis ya que retomo el concepto de individualidad. Al escoger un candidato, es esencial dejar de lado el carácter personal de ese que desea ser funcionario público, olvidar sus ayudas individuales y sus acciones con las que solo yo me he favorecido. Son justamente estas personas las que usan esta técnica, las que luego al llegar al poder ayudan a unos u a otros, discriminando a la población sin buscar una transformación para una población total. Segundo, asesina y vencerás. Curiosamente, líderes de movimientos guerrilleros como las disidencias de las FARC mencionan que el ejército y el ELN ya iniciaron esta campaña. Eso y ciertos políticos que usan esta problemática para ganar votos, prometiendo lo que durante 20 años y más han prometido y no cumplido: destruir por completo la guerra interna colombiana. Esta cortina de humo será usada nuevamente en el poder, ya sea para incrementar popularidad o para llevar resultados de bajas con el argumento de combatir una guerra que ellos mismos son los que la están alimentando para continuar su sed de poder. Tercero, la maquinaria. Muchos de los analistas políticos usan este término sin explicar antes el concepto, generando algunas dudas dentro de la audiencia y el público votante. Realmente es un concepto que, aunque no es una práctica ilegal, sí puede verse asociada con prácticas corruptas y clientelistas entre la opinión pública, pues muchos de los que hacen parte de esa maquinaria vienen por un favor, ya sea a futuro o porque lo deben. Y sí, esta es una ramificación de la compra de votos, donde favor se paga con favor. Cabe aclarar que no en todos los casos sucede de la misma manera, pero sí es el método más común para conseguir votos. Y es que las maquinarias políticas son redes de organizaciones de votantes que son conformadas por organizaciones políticas cuyo principal objetivo es el de conseguir votos. La visión negativa de las maquinarias induce a generalizar sobre ellas, lo cual no permite entender la actual dinámica política. Una cosa es la capacidad de organización y logística que pueden desplegar los partidos o líderes políticos para cumplir sus objetivos electorales, y otra cosa es cumplir esos mismos objetivos desplegando la compra de votos, la cooptación de territorios y el clientelismo. En el caso colombiano, es una realidad que la maquinaria no ha sido más que un intercambio de servicios por votos entre dos partes, que ha producido un sistema de relaciones altamente personificado. Cuarto, el pedestal político. Este es el cuarto y, aunque no el último, sí será el final de este podcast. Lo más importante de todas las técnicas para llegar al poder: ser dioses. Finalmente,
Cada uno de nosotros, aunque no la mayoría, tienen en un pedestal a su candidato ideal. Usan camisas, compran banderas, lloran cuando presenta un discurso y genera debates como la figura del Redentor, de aquel que nos va a cambiar, de ese que promete usar el pasado trágico y transformarlo en salvación. Llegar a ese punto de conciencia o inconsciencia donde se piensa y reafirma que es él o ella y no hay otro, es cegarse a visualizar las demás realidades y oportunidades que otros pueden presentar. Esto que planteo es una forma de clientelismo, de amarrar a un cúmulo de personas que luego son capaces de pelear y morir por ese candidato o gobernante. Llegar a este punto es perverso, pero es más trágico el hecho de lo difícil que es dejar de serlo, pues existen millares de personas que durante más de 20 años han proclamado su apoyo a X o Y personaje, y esa misma ceguera los oculta de las actuales realidades que afronta el país. En el siguiente capítulo hablaremos sobre el que para mí es el más relevante. Dejemos entonces de idealizar a nuestros servidores públicos, pues ellos no son jefes ni redentores, son simples humanos, administradores de nuestro dinero que se establecen en dos caminos: el poder y la corrupción, o el cambio y la transformación en favor de la comunidad. Pocos a nivel mundial han acabado su tránsito por el segundo camino, pues la mayoría trazan atajos e inician un nuevo rumbo por la corrupción y las ansias de más poder. Las 4 fórmulas anteriores son las principales, las cuales debemos comprender, criticar y analizar para no caer en prácticas sin ética política. Recuerden, aquel que llega al poder siendo políticamente antiético, inicia con muchos factores negativos a la hora de administrar lo público. No podemos esperar acciones transparentes y transformadoras si ese que gana se unta de fórmulas que solo llevan a alcanzar el poder, sin ningún interés por la construcción territorial adecuada.